Hola, bienvenidos. En este video hablaremos de las finanzas. Estas finanzas las vamos a describir en un breve concepto que sería el uso de recursos. Las finanzas se definen también por el estudio de la administración del dinero y del capital, controlando temas como lo son el ahorro, la inversión, los ingresos y los gastos. Y la vemos reflejadas entre personas, empresas y el Estado. Las finanzas como uso de los recursos pasan por tres breves situaciones, lo que son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, tomándose en cuenta para un uso de recursos adecuadamente. Finanzas y contabilidad. Entre esas se hacen la pregunta de cómo se encuentra la empresa en un determinado tiempo, controlando ingresos, gastos, inversiones y ahorros, conceptos anteriormente mencionados, siendo resuelta esta pregunta a partir de los estados financieros. El primer estado financiero que tenemos es el balance general, el cual estudia la situación patrimonial de la empresa. Entre los componentes de este estado financiero tenemos los activos, que los identificamos como los recursos propiedad de la empresa que nos sirven para generar beneficios futuros. Entre los activos tenemos los que son activos corrientes con duración de máximo un año, que pueden ser efectivo, clientes, mercadería, cuentas por cobrar, etc. Y tenemos por otro lado los activos no corrientes con duración de más de un año, siendo clasificados activos fijos como maquinaria, equipos, inmuebles, y activos intangibles como lo pueden ser las marcas o patentes. Por otro lado encontramos los pasivos, que se definen como las deudas de la empresa con terceros. Pueden ser corrientes, que es a corto plazo, y un ejemplo de esto podría ser las cuentas por pagar a los proveedores, y los pasivos no corrientes, que son de más de un año, por ejemplo, préstamos en banco. El segundo estado financiero son los estados de ganancias y pérdidas, y estos tratan de un proceso de evaluación en el que se determina la rentabilidad de una organización, resumiendo los ingresos, costos y gastos en un determinado periodo de tiempo. Y terminamos con el tercer estado financiero, el cual se define flujo de caja, donde se compara el total de ingresos con el total de egresos de efectivo que resultan de las operaciones realizadas en la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Que si los ingresos y egresos de una empresa son iguales, esta cuenta con un equilibrio financiero. La intermediación financiera se define por ofertantes de dinero y unidades demandantes de dinero, la cual la conforman las personas, empresas y gobierno, definiendo los ofertantes de dinero como los que prestan a los fondos, los cuales su ahorro es su mayor inversión, y los compradores de activos financieros. Y el otro lado, las unidades demandantes de dinero, que son las entidades que se endeudan, los cuales sus ahorros es su menor inversión y se encargan de vender activos financieros. Las unidades demandantes de dinero regresan con un interés a los ofertantes del dinero, y así es como funciona la intermediación financiera. Entre las finanzas tenemos varios tipos, los cuales son las finanzas personales, las cuales se encargan del ahorro, administración, los gastos y presupuestan correctamente los recursos financieros de un individuo. Tenemos las finanzas bursátiles, que son los mercados financieros, lo que son las compras y ventas de acciones y otros instrumentos donde buscan siempre administrar el riesgo de los inversionistas. Tenemos las finanzas corporativas, que es como las empresas obtienen y gestionan sus recursos, evaluando proyectos, reparticiones, etc. Se resume como un análisis de inversiones. Tenemos las finanzas públicas, que es como el Estado capta y gasta o invierte recursos, que sería en este caso la recaudación de impuestos. Tenemos las finanzas internacionales, que son las transacciones a nivel internacional, y otras como las finanzas de seguros, de bienes raíces, de inversión, de comercio, de tecnología, de energía, etc. Y hacemos énfasis principalmente en las finanzas bursátiles, que son las que permiten comprar y vender acciones de una empresa directamente en la bolsa de valores, definiendo la bolsa de valores como un mercado donde se compra y venden activos financieros y se facilita el encuentro entre quienes necesitan financiación, o sea, crecimiento empresarial, y quienes necesitan invertir en negocios. Lo resumimos como un contacto entre demandantes y ofertantes de capital, donde su punto clave se conecta a empresas a quienes necesitan dinero con inversores que quieren aumentar sus ahorros. Definimos como elementos que constituyen las finanzas a los agentes de inversión, que son los individuos que se dedican a la disposición de recursos con estrategias definidas para realizar transacciones como lo son los préstamos o las inversiones. Tenemos los mercados financieros, que es el intercambio de recursos por medio de mediadores, lugares donde una transacción de recursos económicos como lo son la compra y venta de activos se mueven por la oferta y la demanda de valores, que es la relación de inversionistas y comprador. Tenemos los activos financieros, que sería el intercambio realizado entre inversores y prestatarios, donde estos quedan registrados en documentos donde existen recursos materiales e inmateriales. Estos activos financieros no suelen poseer valor físico, no incrementan la riqueza general de un país, pero se definen como los derechos que adquiere el comprador sobre los activos reales del emisor. Tenemos las instituciones financieras, que son las instituciones especializadas en diferentes tipos de transacción, que mediante el uso de los agentes de inversión, como lo son las instituciones bancarias, fondos de inversión a caja de ahorro, etc., buscan facilitar
facilitar servicios financieros a todos los clientes. Tenemos también los pasivos financieros, que son las obligaciones de pago de las deudas que tienen con terceros. Y por último, los ingresos y los gastos. Entre las características de las finanzas podemos encontrar que se ocupa del manejo de dinero de bienes capitales, se encuentra en el área de la economía, administración y contaduría, que las finanzas son mejoramiento de administración de dinero, entre otras. Ahora hablemos de la relación de las finanzas con la gestión contable y administrativa, donde iniciamos con las finanzas y la contaduría, definidas como las disciplinas que trabajan en equipo para una excelente gestión económica, donde las finanzas se basan por la toma de decisiones, la contaduría, la recopilación de datos, generando así una gestión empresarial óptima, donde los datos pasan a ser analizados y recolectados por la contabilidad y así precisar todo dato de finanzas. Por otro lado tenemos las finanzas y la administración, las cuales son finanzas que se apoyan en procedimientos administrativos y registros contables para elaborar políticas de gastos que se basan en la dinámica económica del negocio. Cómo las finanzas han contribuido en la sociedad, en el medio ambiente y en las organizaciones. Como primero tenemos las finanzas sostenibles, que han realizado un impacto ambiental en donde las empresas generan conciencia de la importancia de adoptar prácticas responsables con el medio ambiente, ya que el impacto ambiental puede también traer consecuencias en la rentabilidad y en el crecimiento de empresas. Las finanzas en la sociedad, que serían definidas como finanzas éticas, donde su compromiso es integral y coherente, divididas entre lo que son las finanzas personales, las finanzas públicas y las funciones de un banco central, en la cual tiene mayor participación del gobierno y los bienes públicos y el juego de la educación financiera, el cual ayuda a la toma de decisiones. También tenemos las finanzas en las organizaciones, que se basan principalmente en la incertidumbre por el futuro y el riesgo que conlleva ejecutar una acción que sea significativa al cambio. Y estas expresan que el no reflejar los activos y pasivos de una organización dificulta su eficacia. Así que las finanzas de las organizaciones configuran con el sistema circulatorio y estas permiten llevar recursos a donde son necesitados. Por último, mencionarles quiénes son los stakeholders de la información financiera, que eso quiere decir grupos de interés, en los cuales tenemos a los socios, acreedores, accionistas, trabajadores, inversionistas y hacienda pública, los cuales son un público de interés para una empresa y permite su completo funcionamiento. Por último, cerramos con las estructuras que gobiernan los procesos, que serían, por ejemplo, las estructuras contables, que son regidas por las NIF, las normas internacionales de contabilidad, las NIF, normas internacionales de información financiera, las NIA, normas internacionales de auditoría, las NIF, normas internacionales de contabilidad del sector público, el CINIF, que sería el Comité de Interpretación de Información Financiera, y el SIC, que es el Comité de Interpretación de Normas, entre otros. Aquí nos preguntamos cuáles son estas estructuras. Organizaciones empresariales serían aquellas que utilizan la cuenta principal y dimensiones financieras para crear un conjunto de normas que definen el peso de los valores que se utilizan para introducir el número en la cuenta. Por ejemplo, tenemos los JCC, que es la Junta Central de Contadores, el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el CTC, que es la Confederación de Trabajadores en Colombia, el GLENIF, que es el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de la Información Financiera, entre otras organizaciones.